Buenas tardes a todos. Gracias por escuchar y sintonizar la radio en su estación favorita, 93.4 FM. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz Morales y hoy hablaremos de un tema sumamente importante para toda persona interesada en la arquitectura y el arte en Europa, cual se titula La arquitectura barroca en Europa. La arquitectura barroca es conocida por poseer una estética recargada y ostentosa, lo que por siglos les valió un rechazo y varias críticas, a veces de pensadores ilustres e incluso de arquitectos del modernismo. Sin embargo, con el paso del tiempo y la revaloración de la historia y el arte, hoy resulta un estilo lleno de riqueza y se ha ganado el cariño de todos los expertos y aficionados. La arquitectura barroca surgió bajo tres variantes: el religioso, absolutista y el burgués. La arquitectura se apropió en el ámbito religioso y absolutista, y pronto se convirtió en una vía para demostrar poder, el primero mediante la iglesia y el segundo a través de palacios. Y va de la mano con la contrarreforma de la Iglesia Católica, y de ahí su origen en una capital religiosa, y el estilo fue rápidamente difundido a través de Europa, principalmente en países como Francia, España y Portugal. Asimismo, es importante recalcar que la arquitectura barroca nació en Roma, Italia, a finales del siglo XVI, y su legado permaneció latente hasta la primera mitad del siglo XVIII. La arquitectura barroca se distingue por la riqueza de sus ornamentaciones, su efectismo y la espectacularidad de sus edificios y monumentos. A pesar de ello, no se trata de un estilo unificado, y es que en cada país tuvo distintas interpretaciones. Este estilo se manifestó en edificios religiosos y civiles por igual. Las iglesias barrocas presentaban fachadas esculpidas elaboradamente, interiores ornamentados y juegos de luz y sombra para evocar lo divino. Los palacios barrocos, por su parte, reflejaban el poder de la monarquía y la aristocracia, con formas asimétricas, escalinatas majestuosas y detalles ricamente decorados. El principal objetivo de la arquitectura barroca es la sensación de dinamismo, y se recurrió al uso de ornamentos. Estos elementos decorativos solían ser ondulaciones y líneas curvas en muros y techos, pues tenía la finalidad de eliminar las sensaciones estáticas típicas del periodo del Renacimiento. Era tal obsesión del barroco por destacar en la decoración que se disfrazó la arquitectura por medio de columnas enroscadas sin ninguna finalidad estructural, únicamente estética. Los nichos y los relieves, bóvedas, superficies curvas y volutas. En cuanto a elementos arquitectónicos y pinturas, esculturas y el color dorado dentro del arte, fueron parte de los recursos para aumentar la suntuosidad. La iluminación, a través de las ventanas ovales, fue la autora de las atmósferas teatrales de la arquitectura barroca, ya que estaba completamente controlada y dirigida hacia ciertos elementos, ya sean esculturas o un conjunto de ornamento en donde destacaron el efecto de profundidad y movimiento. También ayudó a aumentar la percepción de infinitud, difuminando los contornos. Además de estas partes estructurales, las fachadas se diseñaron en su mayoría entre pilastras, ya sea en trupar o un conjunto, y a pesar de haber ejemplos adosados al muro, el barroco promovió su separación a lo largo de su duración. Las columnas y las pilastras de la arquitectura barroca aumentaron el número de ejes compositivos, a diferencia de su estilo antecesor que buscaba una simetría absoluta. Vamos a una pausa y continuaremos con las características y más información relevante sobre el barroco. Bien, y estamos de vuelta y seguiremos hablando sobre el tema, que es la arquitectura barroca. Bien, otro tema muy importante, sí, y uno de los más relevantes son las características que definen esta corriente arquitectónica o corriente artística, la cual son la opulencia y la ornamentación. El barroco se caracterizó por su exuberante decoración, que abarca desde detalles intricados en fachadas hasta elaboradas estructuras y relieves. Dinamismo y movimiento. Las formas curvas y asimétricas crean una sensación de movimiento y energía en los edificios, generando un efecto visual dinámico. Además, podemos encontrar algo muy importante que son la luz, sombra dragmática. El uso magistral de la luz natural y las sombras agrega profundidad
y dramatismo, creando una atmósfera teatral y emocional en los espacios interiores. Fachadas esculpidas. Las fachadas barrocas suelen ser altamente decoradas, con columnas, frontones y elementos ornamentales esculpidos que llaman la atención y dan una sensación de riqueza en cada una de las obras. Contraste y tensión. El barroco juega con contrastes entre áreas ricamente decorados y otras más sobrias, creando tensiones visuales que añaden interés estético. Del otro modo podemos encontrar formas yuxtapuestas. El estilo barroco tiende a combinar las formas geométricas con elementos escultóricos como cúpulas, torres, campanarios, generando una composición visual compleja. El uso de escalas monumentales, tanto en iglesias como en palacios, el barroco a menudo emplea dimensiones fundamentales para impresionar y evocar una sensación de grandeza. También algo muy importante y nuevo es el policentrismo. Los edificios barrocos contaban con varios ejes dependiendo de su complejidad. Esto quiere decir que ya no se distinguía un único eje en el centro de la construcción en forma de círculo, cruz griega o cuadrado, sino que se daba uso a otro tipo de elementos y a combinaciones variadas. También, y algo muy relevante, y si no es una cosa de lo más importante, es el protagonismo de las curvas. Las ondulaciones y las líneas curvas pasan a ocupar el puesto dejado por las rectas y las superficies planas. Por ello, es muy común que la arquitectura barroca tienda a servirse de figuras complejas, elementos de la naturaleza, plantas elípticas, incluso combinaciones de estos dos tipos de línea. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y yo creo que son cosas que definen muy al barroco y son características que definen los sistemas estructurales y la forma y la ideología que se mantenía en ese momento. Bien, seguiremos hablando de los arquitectos y edificaciones destacadas durante el barroco. Bien, seguiremos hablando de los arquitectos y edificaciones destacadas durante el barroco. Si tiene alguna duda, hacedle el favor de llegar a los números de la cadena de audio, que es el 5700111017. Bien, Francesco Borromini, arquitecto italiano conocido por sus diseños innovadores y sus formas arquitectónicas cúbicas y asimétricas, fue el responsable de crear una obra maestra, la majestuosa iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, que se ubica en Roma, Italia. El segundo del cual hablaremos es Gian Lorenzo Bernini, escultor y arquitecto italiano, cuyo trabajo ejemplifica el dinamismo y emotividad del barroco. Fue responsable de obras como la columnata de la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Jules Jardin-Mansart, arquitecto francés, conocido por su contribución al barroco clásico, diseñando el ya famoso edificación francés que fue el Palacio de Versalles y otras obras notables como la arquitectura palaciega. Francesco de Santins, arquitecto italiano que fusionó elementos barrocos con el clasicismo en sus diseños. Su trabajo en la fachada de la iglesia de la Santa Cruz en Florencia es un ejemplo donde podemos ver su estilo. Balthasar Neumann, arquitecto alemán durante el siglo XVII, conocido por su habilidad en la construcción de la iglesia en el estilo barroco. Su obra más famosa de la iglesia de San Juan Nepomuceno en Würzburg. Y el último arquitecto es Bartolomeo Rastrelli, igual del siglo XVIII, arquitecto ruso-italiano que dejó una marca en la arquitectura barroca rusa, diseñando el Palacio de Invierno en una ciudad famosa llamada San Petersburgo, un ejemplo de la extravagante arquitectura barroca. Filippo Juvarra, arquitecto italiano que contribuyó significativamente al barroco tardío y el rococó. Su obra incluye al Palacio Real en Madrid y la Basílica de Superga en Turín. Asimismo, podemos encontrar grandes edificaciones como lo que es la Basílica de San Pedro, una de las más significativas, la cual pasó por muchas corrientes artísticas y muchos arquitectos, en cual se manifestaban en diferentes estilos arquitectónicos, ya sea el del Renacimiento o el Barroco.
Diseñada por Gian Lorenzo Bernini y otros, es un ejemplo supremo de la arquitectura barroca con su imponente fachada, columnata y cúpula. La segunda es el Palacio de Versalles, diseñada por Jules Condé Mansart. Es un palacio barroco extravagante que simboliza la opulencia de la monarquía francesa. La iglesia de San Carles Allais, una de las que hablamos anteriormente, diseñada por Francesco Borromini, ejemplifica las formas y la creatividad asimétrica del barroco. El Palacio de Schönbrunn, en Austria, combina elementos barrocos y rococó en su diseño, con un impresionante jardín y una arquitectura palaciega deslumbrante. La iglesia de San Juan Nepomuceno, en Alemania, diseñada por Neumann, es un logro arquitectónico que incorpora una cúpula impresionante y detalles barrocos elaborados. Iglesia de San Ignacio en Roma, diseñada por Filippo Ragusini y luego completada por Andrea Pozzo, destacaba por su impresionante ilusión arquitectónica ejemplificada y vista en el techo. También, una de las más importantes y la séptima es la iglesia de São Rocco, en Lisboa, con su fachada ornamentada y el interior detallado. Es un destacado ejemplo de la arquitectura barroca en Portugal, otra de las ciudades donde el barroco toma un gran auge y gran importancia. Wow, si bien son grandes edificaciones y en grandes ciudades, impresionante, ¿cuáles destacarías tú? Destacaríamos la Basílica de San Pedro en 1506, que se considera como el máximo ejemplar del barroco, además de poseer una gran carga simbólica. Al estar en Italia, país que se originó el movimiento en arquitectura, a pesar de que las ornamentaciones ostentosas están mesuradas con respecto al resto de edificios, posee los colores dorados, además de un entramado en las bóvedas y arcos que generan el famoso movimiento visual. Su fachada hace gala al frontón quebrado, así como las pilastras que se enfilan en el frente. La segunda que destacaría es la Catedral de Santiago de Compostela, en 1211, donde de Casa Nova famoso Maestro Esteban escondido en España, una de las catedrales más bellas del mundo y fiel representante de la arquitectura barroca. A pesar de que comparte estilismo con el gótico debido a constantes pausas de construcción, este ejemplar barroco hace uso magistral con sus pilastras, que aunque adosadas al muro aportan un toque especial a la fachada principal. Las 5 capillas son el perfecto ejemplo de la ondulación y curvaturas que el barroco defiende en su trayectoria. Otra de las grandes importantes, ubicada en Italia, es San Carlo alle Quattro Fontane, por Francesco Borromini. En la fachada frontal se aprecia claramente la inusual curvatura en la perla deforme, que da nombre al estilo. Fue diseñada por el arquitecto Francesco Borromini, uno de los padres fundadores de la arquitectura barroca romana, y es probablemente su obra más conocida. San Carlo fue diseñada como una adición a un monasterio en un sitio pequeño, para acomodar la estructura añadida. Diseñó una inusual planta de cruz griega con curvas convexas en lugar de bordes rectos. Estas curvas también se encuentran en la inusual fachada con curvas convexas y cóncavas para crear un edificio ondulante. Si bien otro de los edificios más importantes fue el Palacio de Versalles en 1631 por los arquitectos Louis Le Bois y André Le Notre. Construido a manera de juegos ópticos, este edificio es famoso por sus interiores, que son una mezcla entre bóvedas y arcos en los techos, gracias a las columnatas que se intersectan en el muro de la cubierta, el ritmo de los ventanales y la monumentalidad de la fachada. Son otros de los aspectos más admirables. Sin embargo, el palacio es tan impresionante del barroco gracias a sus grandes jardines y pasarelas en el exterior, tal como lo presume el estilo dentro del urbanismo. Bien, para concluir, la arquitectura barroca es la liberación espacial, la liberación mental de las reglas, las convenciones, la geometría elementaria y estética, la liberación de simetría y antítesis entre el espacio interior y exterior. El barroco de la arquitectura apela a ser motivo por sus inclinaciones artísticas y la intención de contar con algo por medio de sus elementos. En su infinita búsqueda de crear espacios dinámicos, el barroco terminó explotando sus atmósferas interiores y transformando los espacios en una experiencia visual. El color dorado, así como el juego de luces y los trampantojos, crearon un diálogo entre la arquitectura y el espectador. Con esto llegamos al final de esta breve investigación y este mini podcast en el cual presentamos la arquitectura barroca. Muchas gracias por escucharnos y sintonizarnos.
Esperamos haya sido de su agrado y de forma interesante. Asimismo, esperamos que nos sintonicen otro día. Recuerden que hablamos de diferentes temas históricos y otros temas de interés. Muchas gracias. Sigan sintonizados en esta radio 93.4. Buena tarde.